Estamos viviendo un tiempo muy hermoso ya en la iglesia, y de lo que hoy quiero hablarles es de la época de Adviento. Ustedes saben cuál es la época que ya nosotros estamos viviendo en la iglesia, ¿verdad? El domingo estuvimos celebrando la actividad de Cristo Rey, y con esta actividad culmina ya lo que es parte del calendario litúrgico, y viene un tiempo que es conocido en la iglesia como el tiempo de Adviento. ¿Y qué es el Adviento? A ver, ¿cuántas de ustedes saben qué significa Adviento? Alguien me decía nacimiento, la venida. Alguien más me decía preparación. Pues mire, la palabra Adviento significa venida. Y el Adviento para nosotros en la Iglesia Católica es un tiempo para prepararnos para la venida del Señor. Alguien a mí me decía, mire, ¿y por qué ustedes se preparan para la venida del Señor si ya la venida del Señor ya fue? Pues déjeme decirle, la Iglesia se prepara para esta venida, y esta celebración marca para la Iglesia 3 etapas. Recuérdense que la palabra dice en Hebreos 13:8 que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y la iglesia celebra esas 3 etapas: el pasado, el presente y el futuro. Alguien me decía, ¿y por qué ustedes celebran la Navidad si dice la historia y según los historiadores y los investigadores dicen que Jesús no nació en diciembre? Pues déjeme decirle, nosotros en la iglesia no estamos celebrando una fecha, sino estamos celebrando un acontecimiento. Yo escuchaba por ahí en la publicidad que ya desde hace rato se está sonando, que ya llegó, dice, la Navidad. ¿Será cierto eso, sí o no? ¿Será que ya llegó la Navidad? ¿Sí o no? ¿Qué es lo que estamos nosotros celebrando ahora? Adviento. ¿Y qué dijimos que era Adviento? Adviento es la preparación para celebrar la Navidad, el nacimiento de nuestro Señor. ¿La Navidad cuándo es la Navidad? El 24 celebramos nosotros la Nochebuena, pero la Navidad es el 25. Que nos quede claro, porque mucha gente dice, ya estamos en la época de la Navidad. No, la Navidad comienza el día 25. Y todo este tiempo no es tiempo de Navidad, es tiempo de Adviento. Y es un tiempo de preparación para celebrar la Navidad. Entonces es importante, la iglesia de alguna manera quiere prepararnos, así como lo hacía en la antigüedad. Lo hacía de una manera, prepararnos para celebrar lo que nosotros conocíamos como la Cuaresma. La Cuaresma, que es la celebración para prepararnos para la Pascua. La Pascua de la Resurrección. Entonces la iglesia también ha querido prepararnos en este tiempo. Antiguamente dice que se celebraban también 40 días de preparación para la venida. Con el tiempo se fue modificando y se dejó como 4 semanas de preparación en el tiempo de Adviento, que son los últimos 4 domingos antes de la celebración de Navidad. Entonces es importante que nosotros vayamos considerando esto. Celebramos entonces la venida de Jesús al mundo. Y entonces decimos nosotros, la iglesia lo celebra de esta manera, la venida del pasado. Nosotros sabemos que Jesucristo vino hace 2000 años. Toda la historia que nosotros ya conocemos, que hace 2000 años que el ángel del Señor se le presentó a una mujer llamada María y que le comunicó el mensaje de la venida del Mesías. Jesús que vino, su venida histórica a Palestina, Jesús que nace en Belén de Judá y que vino en aquel tiempo, aquel Jesús que viene a nacer y que nace, ¿en dónde nació? En Belén de Judá. Pero no me refiero tanto al lugar, en un pesebre. Jesús, que la palabra dice, siendo rico se hizo pobre para que nosotros a su vez
fuésemos enriquecidos. Jesús, el mayor ejemplo de humildad, viene a nacer en un pesebre. Aquel que era de condición divina, dice, no se aferró celoso a su igualdad con Dios, sino que rebajándose a sí mismo, dice, se hizo similar a los hombres y vino a nacer en un pesebre. Vino a nacer entonces en el pesebre. Eso es la historia ya del pasado y es lo que nosotros recordamos cuando hacemos nuestros nacimientos. A ver, ¿cuántas de ustedes hacen nacimiento en su casa? Levanten la mano, las que hacen nacimiento. Bueno, me imagino que las que no levantaron la mano han de hacer su arbolito, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Y sabe, el día de hoy yo quiero darle a usted una catequesis. Y no quiero que usted me vaya a malinterpretar, porque muchas veces cuando uno habla de esos temas hay gente que se pone un poco incómoda. Pero sabe, el arbolito fue un gol que nos metieron a nosotros. Y fue una manera de sacar nuestros nacimientos para meternos el arbolito. Y déjeme decirle, el arbolito no es concretamente una idea cristiana, sino es para sacar esa idea del nacimiento que nosotros teníamos. Ahora más fácil, nos colocaron un árbol. Alguien me comentaba ahora con respecto del famoso árbol que se ha hecho siempre aquí en Coatepeque, me decían, miren, ahora ese árbol, decían, ahora ya no es un árbol cristiano, es que el árbol nunca ha sido cristiano. Pero mire, antes por lo menos le dejaban ahí un ranchito y el pesebre, ahora ya ni eso le dejaron, ¿verdad? Pero mire, es que ese árbol ha venido de alguna manera a destituir lo que es el nacimiento. Y vieran que el nacimiento es una linda oportunidad de evangelizar y de catequizar a nuestra familia. Entonces es importante que nosotros vayamos entendiendo cuál es el sentido de estas cosas, el nacimiento. Bueno, luego hablamos nosotros, le estoy hablando de las tres etapas de la venida de Jesús. Primero, la historia, el pasado, Jesús que vino hace 2000 años y que viene a nacer en ese pesebre. Luego, el Jesús que viene hoy en el presente y que camina con su iglesia. ¿Cuál es ese Jesús que camina con su iglesia? ¿Cuál es el Jesús que está presente en la iglesia? Jesús Eucaristía. Jesús presente en la iglesia que camina con su iglesia. Vino, se hizo hombre, vino a morir por nuestros pecados y no, mire, no le bastó solamente entregar su vida, sino quiso quedarse con su pueblo, quiso quedarse con la iglesia y se quedó presente en la Eucaristía. Por eso ahí nosotros tenemos a Jesús. Alguien me decía a mí, es que mire hermano, me dijo, lo que pasa es de que ustedes todavía se preparan para la venida del Señor y nosotros, me dice, nosotros nos estamos preparando para la segunda venida, me dijo. Pues mire, le dije, nosotros nos estamos preparando para la tercera, le dije yo, porque la primera fue hace 2000 años, la segunda es cada día en la misa. Jesús viene, se hace presente en cuerpo, alma y divinidad, en su cuerpo y su sangre, y se da a comer para su pueblo, para sus hijos. Esa es la segunda. Y la tercera es el retorno glorioso, la parusía, que se dice, el retorno glorioso, la venida del Señor, la venida del tiempo final. Esa es para nosotros los católicos no la segunda, sino la tercera venida. Y no es porque sea competencia, pero ya le salimos adelante, le decía eso. Esperamos la tercera venida. Y me decía alguien, pero es que usted no digo que ustedes se preparen. Claro que sí, si hay una iglesia, mire, hay muchas iglesias. ¿Se ha dado cuenta usted que hay iglesias que solo hablan de la venida del Señor? ¿Ha escuchado usted muchas iglesias que solo de la venida del Señor hablan? ¿Sabe cuál es la iglesia que más predica la venida del Señor? ¿Sabe cuál es la iglesia que más predica la venida del Señor? La iglesia católica. Todos los días, por eso nosotros decimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús. Si hay alguien que proclama y si hay alguien que pide la venida del Señor en su retorno glorioso, somos los católicos. Por eso decimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, Maranata, que quiere decir, ven Señor Jesús. Esperamos, nosotros los católicos estamos esperando esa venida del Señor y lo proclamamos y lo confesamos en cada uno de esos momentos. Entonces es importante que nosotros veamos esta preparación, estos tiempos. Pero también quiero hablarles a ustedes de los testigos del Adviento. Dentro de los testigos del Adviento existen tres personajes. Y el primero de ellos es el profeta Isaías.
el profeta Isaías, que fue el que trajo los mensajes proféticos de la venida del Señor, de la venida del Mesías. Él fue el que dijo que la Virgen está encinta y que va a dar a luz a un hijo, y que este hijo iba a gobernar a todas las naciones. Entonces, el primero de los testigos del Adviento es el profeta Isaías. Él es el que trae el mensaje, él es el que trae el anuncio, preparen el camino del Señor y todo. Luego el segundo es Juan el Bautista, que es el que retomó las profecías de Isaías y empezó a preparar al pueblo. ¿Y cómo los empezó a preparar? Anunciando la venida del Señor. Y él decía estas palabras, decía él: preparen la venida del Señor, prepárense para la venida del Señor. Y él anunciaba de gran manera sobre estos mensajes que había dado el profeta Isaías. Él señala que él es el Mesías, que ya está entre nosotros, no que va a venir, que ya ha venido. Y cuando él, por eso él dice, cuando está bautizando, dice: el bautismo que yo les doy es un bautismo de conversión. Era el bautismo de agua, pero el que viene detrás de mí, al cual yo no soy digno ni siquiera de amarrarle las sandalias, él cuando venga los bautizará en fuego y en espíritu. Él estaba hablando ya del Mesías, el que iba a bautizar en fuego y en espíritu. Y en tercer lugar, quiero hablarles de otro personaje del Adviento. ¿Quién creen ustedes que es este otro personaje del Adviento? Dijimos que primero es el profeta Isaías, segundo es Juan el Bautista, y el tercero, ¿quién cree usted que es el tercer personaje del Adviento? ¿Quién es la figura central del Adviento? ¿Quién es la figura central del Adviento? No me va a decir usted, como digo alguien, Santa Claus, hermano. Porque miren, es que esa es la cuestión, lo que pasa ahora, ¿verdad? Que ahora cuando se habla de Navidad, cuando se habla de Adviento, la situación que a nosotros nos ha envuelto y nos ha rodeado, dése cuenta que todas las figuras cristianas de la Navidad y del Adviento han ido desapareciendo. La figura central del Adviento es María. Ella es, mire, yo se lo quiero decir de esta manera. ¿Qué dijimos que era el Adviento? La venida. Y es una preparación en la cual nosotros esperamos la venida del Señor. ¿Quién es el que espera? ¿Quién es la que espera? La que espera es la mamá. Ella es la que espera, la mamá. ¿Y quién es la mamá? María. Ella es la que espera, ella es la que nos trae a su hijo, ella es la que presta su cuerpo, la que le da su sangre. Dicho de otra manera, María es la que nos trae la primer Navidad. Ella es la que nos comunica la primer Navidad para nosotros. Ella es la fiel acogedora de la palabra hecha carne. Ella recibe en su seno y en su corazón, le presta, dice, su vida y su sangre. Y ella es la que hace, dice, posible la primer Navidad para todos nosotros los cristianos. La venida de Dios al mundo, la venida de Dios entre los hombres, ¿a través de quién? De María. Cada vez que se habla de la venida del Señor, ahí va a estar siempre, implícitamente, la Virgen María. Aquella mujer que supo darle un sí al Señor: he aquí la esclava del Señor, que se haga en mí según su palabra. Todo comenzó por el sí de María, imagínense. Todo comenzó en la historia de la salvación por el sí de María, una mujer que supo darle un sí al Señor. ¿Por qué comenzó todo? Por una mujer, por la Virgen María, que supo darle un sí al Señor. Por eso es importante que nosotros vayamos viendo esto. María es la figura clave, y en ella, dice, culmina la espera del pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba esperando la venida del Mesías. ¿Y dónde culminó esa espera? Con la Virgen María. Ella fue la que trajo a Jesús. Ella fue la que le dio su cuerpo, su sangre, y la que nos entregó a Jesús, la Virgen María.
Por eso nosotros decimos que la figura clave del Adviento, la figura principal del Adviento es la Virgen María. María es la figura cristiana del Adviento. Hay muchas otras figuras hoy que se han puesto de moda. ¿Usted me podría mencionar algunas? ¿Cuáles son las figuras ahora de la Navidad? Santa Claus, ¿qué más? Frosty, el muñeco de nieve. Papá Noel, dicen algunos, ¿verdad? ¿Y quién es este Papá Noel y quién es este Santa Claus? Pues déjeme decirle, Papá Noel así lo conocían, y Santa Claus, que es el nombre en alemán. Pero ¿quién es este personaje? Pues déjeme decirle, nada más y nada menos que era un fraile. ¿Y cuál era su nombre? ¿Saben ustedes? San Nicolás. Dice que era un fraile que llegó a ser obispo hacia el año 400 de nuestra era, y que dice que este obispo tenía una atención especial hacia los niños, así como la Madre Teresa de Calcuta. ¿Se recuerda usted? Tenía una atención especial hacia los pobres y hacia los enfermos. Donde quiera que había un pobre y donde quiera que había un enfermo, ahí llegaba la Madre Teresa y se iba a traer a los pobres y se iba a traer a los enfermos. Así dice que también era San Nicolás, este obispo, que tenía una atención especial a los niños, el cuidado de los niños, y era un obispo que estaba pendiente de los niños y siempre dice estaba viendo la manera de cómo traerle regalos a los niños. Un regalo, recuérdese, alegra el corazón de un niño. Un regalo alegra. Por eso es de que ahora en Navidad, si usted se da cuenta, se ha convertido todo esto en una época de regalos, ¿sí o no? Pero ¿quién fue el que empezó con esto de los regalos? Dios. Tanto amó, dice la palabra, Dios al mundo, que envió a su Hijo, nos regaló a su Hijo. Él fue el que inventó lo de los regalos. Cuando la humanidad estaba perdida, cuando la humanidad estaba para destruirse, entonces viene Dios en su amor y nos da a su Hijo, nos regaló a su Hijo, nos trajo a su Hijo. Entonces nosotros vemos que es un tiempo muy hermoso, es un tiempo de mucha bendición, de mucha alegría, pero es importante que nosotros también aprovechemos este tiempo, porque vemos nosotros de que también los cristianos hemos perdido mucho espacio, y con toda esta celebración de Adviento, con toda esta celebración de Navidad, nos han metido un montón de personajes, decíamos Santa Claus, a Frosty, ¿qué más? El que se robó la Navidad. ¿Cuál otro? Nos metieron a Rodolfo también, el reno, ¿verdad? Y aparte de eso también nos metieron un arbolito. Ahora la pregunta es de que, ¿qué es lo que se celebra? Porque muchas veces en medio de toda la publicidad, en todo el comercio y de toda esta situación, muchas veces se le ha perdido cuál es el sentido de esta fiesta. Y la pregunta es, ¿qué celebramos nosotros? El cumpleaños de Jesús, exactamente. Lo que celebramos es el cumpleaños de Jesús, pero a veces más pareciera que fuera el día del árbol. Y nosotros miramos, yo no sé si ustedes se recuerdan todavía, pero antes, cuando uno pasaba por las vitrinas, en los almacenes, en los portales, ¿cuál era el adorno de esta época de Adviento? El nacimiento. Uno pasaba, yo me recuerdo de algunos lugares todavía, que uno pasaba y ¿qué era lo que había ahí? Un ranchito, José y María, el buey y la mula, los pastorcitos y los Reyes Magos. En todas las vitrinas estaba el nacimiento. En todas las vitrinas estaba. Ahora nosotros pasamos, y desde hace algunos días nosotros andábamos allá en Guatemala, en algunos centros comerciales, y créanme que pasamos, y le decía yo
a mi familia. Miren ustedes, todos los adornos que hay aquí, ¿qué adorno de los que están aquí es un adorno que tenga un sentido cristiano? Habían arbolitos, habían renos, habían bastones, habían frostis, había un montón de cosas. Pero todos los adornos que a nosotros nos anunciaban la venida del Señor se desaparecieron. Entonces es importante que nosotros vayamos aprovechando todo este tiempo. Y que de alguna manera, le digo yo, no es de que nosotros estemos en contra de toda esta fiesta y de toda esta celebración. Yo le digo a la gente así, tenemos que estar muy claros y que estar muy concretos. A mí me decía una hermana, mire hermano, y es malo llevar a ver a los niños el desfile de Navidad, el desfile de Santa Claus. Pues mire, le digo, yo siento que hasta ahí no vamos a llegar nosotros a decirles de que no vayan a ver. Pero lo que sí es importante es que usted a sus nietos, usted a sus hijos, les explique qué es lo que se celebra en este tiempo y en esta época. Porque si no, ellos creen que es la fiesta de Santa Claus, que es la fiesta de los juguetes, que es la fiesta de los regalos y que es fiesta de estrenos o de muchas otras cosas más, pero se pierde el sentido principal, que esta fiesta es Jesús. La Navidad es Jesús. Por eso, ¿sabe cuál fue la consigna de este año? Nosotros allá en algunos grupos y especialmente en uno de los cursos que hemos estado recibiendo de apologética. Y me daba risa lo que decía el padre, el que nos está dando este curso apologético sobre lo que es el Adviento. Pero decía él, miren hermanos, decía, este año pongámonos como consigna quitarle las barbas a la Navidad. Quitémosle las barbas a la Navidad y tratemos nosotros de invitar a la gente que vuelva una vez más en su Navidad al sentido cristiano. Si adorna en su casa, que ya en la puerta de la casa ya no pongan a Santa, que ya no pongan un reno, sino que pongan una imagen del pesebre, que pongan una imagen de María, que pongan una imagen del niño, pero que traigamos una vez más, porque nos estamos dejando robar todas esas cosas. Nos han metido tantas cosas y nos hemos perdido la oportunidad de evangelizar. Porque yo me recuerdo que nosotros, cuando estábamos pequeños, nosotros ansiábamos el día de comenzar a hacer el nacimiento. Ya en la casa tenían guardadas las cajas de... Yo me recuerdo, y me imagino que usted también trae todos esos recuerdos, las cajas donde estaban los juguetes del nacimiento, donde estaba el niño, donde estaba todo. Y para nosotros era una ansia esperar que llegara ese tiempo de empezar a armar el nacimiento. Y ahí estábamos nosotros, yo me recuerdo los abuelos, ¿verdad?, nos empezaban a explicar, y entonces uno le preguntaba, mire, abuelito o abuelita, ¿y por qué estos pastorcitos? Entonces ella decía, porque el ángel fue a los pastores y les llevó la noticia de que había nacido Jesús. Mire, ¿y por qué los Reyes Magos? Es que ellos vieron la estrella y le catequizaban, le evangelizaban a uno con eso. Pero ahora, como nos hemos acomodado y nos hemos dejado meter una de goles, ahora los niños muchas veces ya no tienen esa catequesis. Entonces no es malo que vean, que compren, que vendan, que todas estas situaciones, pero lo que sí es importante es que dejemos un mensaje en nuestros niños. Y especialmente yo quiero decirles algo, este mensaje es especialmente para las mujeres, para las madres, para las abuelas, porque la mujer es la encargada de transmitir la enseñanza cristiana en la casa, en el hogar, en la familia. Entonces no se pierda usted la oportunidad en esta época de Adviento de preparar a sus hijos, de preparar a sus nietos, de preparar a su familia. Ahora ya algo que se ha hecho muy común aquí con nosotros, no es una costumbre propiamente de la iglesia en Guatemala, creo que esto viene de España, la corona de Adviento. Yo me recuerdo que era algo de lo que allá en Juan Pablo II, cuando todavía estaban allá, yo me recuerdo que hacían siempre las famosas coronas de Adviento, y creo que ustedes lo celebran, que es una manera de preparar a nuestra familia para esta fiesta, para esta celebración. Entonces es importante que nosotros vayamos rescatando estos valores y que las madres, que son las que más influyen en la educación de sus hijos, aprovechen este tiempo para poder transmitirles ese mensaje, para poder transmitirles también esa enseñanza. Y por último quisiera dejarles tal vez 3 o 4 ideas muy concretas, que son las actitudes fundamentales para el Adviento.
Dijimos que Adviento era tiempo de espera. La primera actitud que debemos de tener es una actitud de espera. Vivimos en una sociedad en la que se ha perdido muchos valores, que se han perdido muchas cosas. Vivimos en una sociedad donde hay mucha desesperanza. Y yo creo que hoy más que nunca la humanidad está clamando la venida del Señor. La humanidad está clamando que ese Jesús venga a los hogares, que venga a las familias. Entonces la primera actitud que tenemos es la actitud de espera, de esperar nosotros en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestra familia, esta venida del Señor. En segundo lugar, una actitud de retorno a Dios. Está la experiencia de la frustración de la sociedad hoy en día, que le ha dado la espalda a Dios, que se ha alejado de Dios, que se ha apartado de Dios, y que como consecuencia de ese darle la espalda a Dios, ahora está sufriendo una situación como la que hoy vivimos en día, donde se han perdido todos los principios, todos los valores morales, éticos, cristianos, se ha perdido todas estas cosas. Yo creo que este tiempo de Adviento es un tiempo de preparación, y que en ocasión de esta celebración de Navidad es un tiempo de volverse a Dios, de darle una vez más la cara a Dios, de buscar a Dios, de prepararnos para que el Señor pueda verdaderamente nacer. ¿Saben? Yo les puedo decir ahora, y se los digo con mucha certeza y con mucha seguridad, en muchas casas este año no va a haber Navidad. Van a haber paches, van a haber tamales, va a haber pavo, va a haber licor, van a haber estrenos, van a haber regalos, va a haber de todo, pero no va a haber Navidad, porque Navidad es el nacimiento de Jesús en nuestro corazón, en nuestra casa, en nuestro hogar. Entonces, este es un tiempo de volvernos a Dios, de buscar al Señor, recordando las palabras tan hermosas del Papa Pío, que decía: la familia que ora unida, permanece unida. Nosotros también este es un tiempo de orar, de acercarnos a Dios, unámonos como familias y pidámosle a Dios para que en este tiempo prepare nuestro corazón, para que este año Jesús pueda nacer ahí en el seno de nuestros hogares. En tercer lugar, una actitud de conversión. La conversión no es aquello de que yo ya me convertí al Señor. La conversión es una actitud que nosotros debemos de asumir todos los días. De algo tenemos que convertirnos. Algo hay todavía que tiene que ser cambiado en nuestra vida. Juan el Bautista decía: preparad el camino del Señor, allanad los senderos, elévense los valles, desciendan los montes y colinas, y que todo lo torcido se enderece. Ese es un tiempo de conversión, de que todo lo torcido, dice, se enderece. Es un tiempo de enderezar nuestras sendas, nuestros caminos. Entonces es importante preparar y enderezar, decía Juan el Bautista. Y decimos, es un trabajo de todos los días para nosotros, de preparar ese camino del Señor. Y por último, yo quiero hablarles a ustedes de esta actitud. Es una actitud de gozo y de alegría. Adviento y Navidad es un tiempo de gozo y de alegría. El Papa Juan Pablo II, cuando en el cumpleaños 2000 de Jesús, él hablaba a la iglesia en su carta apostólica Tertio Milenio Adveniente, él decía estas palabras: ya que la venida de Dios a este mundo expresa alegría, y no solo alegría interior, sino un júbilo que se manifieste exteriormente, de manera visible, audible y tangible. Es justo pues que toda expresión de júbilo por esta venida tenga su manifestación exterior. Esta indica, dice, que la iglesia se alegra por la salvación e invita a todos a la alegría. ¿Qué decía el Papa Juan Pablo II en la Tertio Milenio Adveniente? Que la venida del Señor al mundo, que la venida de Dios a este mundo era una expresión de alegría. La iglesia se alegra e invita a todos también a la alegría. Una alegría que dice que debe de ser visible, audible y tangible. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente note la alegría que hay en nosotros, que la gente escuche, que sea visible, que se vea.
que sea audible, que se escuche verdaderamente que hay fiesta, que hay regocijo, que hay alegría. Así de que dígale a la hermana que tiene al lado, hermana, sonría, porque este es un tiempo de alegría, este es un tiempo de esperanza, mire, y es que déjeme decirle algo, la espiritualidad del Adviento, en la espiritualidad del Adviento se aplica una virtud teologal. ¿Y sabe cuál es la virtud teologal que celebramos en este tiempo? ¿Cuáles son las virtudes teologales? Fe, esperanza y caridad. ¿Sabe cuál es la virtud que se aplica a este tiempo? La esperanza. La esperanza es esperar, esperanza. Hay mucha gente que está triste porque tal vez no va a tener esto, no va a tener el otro, porque ya no va a estar fulano, porque ya no está esto. No, déjeme decirle, este es un tiempo de esperanza. Este es un tiempo de esperanza. Por eso dice el apóstol Pablo, no vivan ustedes como los que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza. Y eso es lo que a nosotros, mire, la esperanza es la que nos ayuda a vencer los obstáculos, a vencer las tristezas, a vencer todo aquello que quiere ser un obstáculo en nuestro camino, en nuestra búsqueda de Dios. Pidámosle a Dios para que Él nos ayude y nos ilumine en este tiempo, para que podamos prepararnos para la venida del Señor. Cierre un momentito sus ojos ahí donde está y pidámosle a Dios. Señor, te damos gracias por este mensaje que nos permites traer. Permítenos preparar nuestros corazones, preparar nuestros hogares, preparar nuestras vidas, preparar nuestras familias en este tiempo de Adviento. Y que nosotros podamos tener una actitud, Padre, de búsqueda, una actitud de espera, una actitud de volver una vez más nuestro rostro a Dios, una actitud de cambio, de conversión, pero sobre todo una actitud de gozo y de alegría, y que podamos asumir este tiempo con la espiritualidad de la esperanza que no avergüenza. Papito lindo, gracias te damos en el nombre bendito de Jesús, que vive y que reina por los siglos de los siglos. Amén y amén.